Vamos con Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? A ver, en las últimas semanas, y esto lo hemos cubierto mucho aquí, Ucrania le está ganando la guerra a Rusia. Eso es a prácticamente todos los niveles posibles. Es verdad que Rusia sigue ocupando una parte importante de territorio ucraniano. Es verdad también que los ataques indiscriminados se están cobrando las vidas de montones de civiles ucranianos, que la guerra está siendo un varapalo tremendo para la economía del país y también para la migración al exterior de muchos de sus ciudadanos que ahora tienen que refugiarse en países de Europa para evitar estar cerca de la guerra. Pero en lo que refiere al frente, a cómo se está moviendo la línea de contacto, lo cierto es que Ucrania está ganando esta guerra. Lo hemos visto en la región de Kharkiv, donde ya han remontado los ucranianos todo el territorio que habían perdido con respecto a Rusia desde el inicio del conflicto el pasado febrero. Hemos visto que también están recuperando partes de la región de Luhansk y de Donetsk en el Donbass. Luego, por supuesto, se están produciendo avances en la provincia de Kherson, como vimos la semana pasada, y ahora hemos visto este fin de semana un ataque todavía no confirmado que ha sido Ucrania, pero cabe pensar que sí, que es el ataque contra el puente Kerch de Crimea. Vamos a ver un mapa y así lo entendemos un poquito mejor, ¿vale? Porque el puente Kerch es bastante importante. Vale, este es un mapa del conflicto de Ucrania. Yo os comentaba, pues, de lo que habían recuperado, por supuesto, los ucranianos en esta provincia de Kharkiv. Bueno, veo que todavía les falta un pelín, porque esta línea gris de aquí es lo que separaría la provincia de Kharkiv, que es toda esta, o Kharkov, de la provincia de Luhansk, que está aquí. Luego, Luhansk, como veis aquí, este trocito de amarillo detrás de la línea gris oscura es también lo que habrían recuperado de esa provincia. Y luego, lo que respecta al norte de Donetsk, también hemos visto cómo aquí Yampil, Liman, pues también han sido recuperadas en las últimas semanas. Esta línea de aquí no se ha movido desde 2014 prácticamente. De hecho, o sea, no sé cuántas veces han lanzado ofensivas los rusos o las fuerzas separatistas prorrusas contra Avdiivka, que está aquí. Pero es una ciudad que aguanta, o sea, cualquier tipo de embestida. Es una cosa flipante la cantidad de veces que han intentado rodearla a los rusos y no han sido capaces de ello. La línea de Zaporilla, que es esta provincia de aquí, también Donetsk un poco por esta parte, se ha mantenido bastante constante, ¿no? Cambian algunas aldeas para arriba, para abajo, pero como digo, bastante constante. Y luego, por supuesto, Kherson es esta parte de aquí. Toda esta región que veis aquí, las flechas azules, es lo que se ha recuperado en las últimas semanas. Ahora estamos viendo un avance bastante interesante por parte de las fuerzas ucranianas con la idea de llegar hasta Berislav. Si consiguen los ucranianos llegar a Berislav, van a poner a las fuerzas rusas en una situación prácticamente insostenible, porque no van a controlar o van a tener muy difícil usar este dique de aquí, esta planta hidroeléctrica que conecta las dos partes de la provincia de Kherson a través del río Dnieper, ¿no? Que es un río bastante caudaloso. Y lo otro es el puente de Antonovsky, que está aquí, pero que sería la única vía de salida para las fuerzas rusas que están concentradas en esta parte de la provincia de Kherson, ¿no? O sea, la provincia de Kherson es todo esto, pero la parte en la que los rusos se podrían estar en una situación más insostenible es esto de aquí, ¿no? Además, si realmente los ucranianos consiguen llegar a Berislav, lo que dicen los analistas es que los rusos quizá tendrían que ponerse detrás del río Inulets, que es este que veis aquí que hace mucho zigzagueo, tendrían que quedar en esta parte así como muy acurrucaditos. Y entonces el fuego de artillería ucraniano sería, vamos, demoledor. Así que por eso digo que es una situación bastante insostenible si no consiguen aguantar en esta ciudad de Berislav. Pero bueno, lo dicho, esas son las derrotas que se han producido en las últimas semanas y ahora lo que nos toca es ver lo que ha ocurrido en estos últimos días, especialmente en este fin de semana, después de que lo que parece ser, no está 100% confirmado, pero parece ser que es un camión bomba que pasaba por el puente de Kerch que conecta la península de Crimea, que es esta península de aquí, con la Rusia continental. ¿Por qué este puente es tan importante? Este puente es como una de las infraestructuras emblemáticas de la anexión rusa de la península de Crimea. Cabe pensar que la península de Crimea es territorio soberano reconocido por la comunidad internacional como parte de Ucrania. Es decir, salvo unos pequeños países que no le importan a nadie, nadie en la comunidad internacional ha reconocido que Rusia se haya anexionado la península de Crimea. Y sin embargo, Rusia, eso se la suda, y en Sebastopol tiene una de sus bases militares más importantes del Mar Negro, que por supuesto es este mar que tenemos por aquí por el sur. Este es el mar de Azov, que es donde están pues las ciudades de Berdiansk y por supuesto Mariupol, ¿no? Entonces, el puente que conectaba la península de Crimea con la Rusia continental era clave para, por un lado, abastecer a Crimea y conseguir pues la conexión del que también se ha establecido como un lugar turístico imprescindible para muchos rusos, ¿no? Porque en Crimea hay zonas vacacionales, playitas y esas cosas, pero aparte también para el suministro de agua durante todos estos años, desde 2014 hasta ahora, el suministro de agua pues se producía, entre otras formas, a través de este puente, que es un multipuente, ¿vale? O sea, tiene varios sentidos, por supuesto,
y luego una línea de ferrocarril. La línea de ferrocarril siendo un, de nuevo, punto de abastecimiento clave, básico, esencial para la península de Crimea. Entonces, ¿por qué era importante establecer un vínculo, aparte de por toda esta logística que os mencionaba? Bueno, pues por el agua, porque la península de Crimea se abastecía de agua potable a través del río Dnieper y en cuanto Rusia se anexiona a esta península, Ucrania hace a tomar por culo el agua potable. No hay suministro de agua. Por eso, recuperar esta conexión de aquí, que sería como la vía terrestre, tampoco era tan importante, pero bueno, era un puente terrestre consiguiendo Mariupol, ¿no? Entre lo que es la Rusia continental que está aquí y la península de Crimea. También era importante conseguir conquistar esta parte de la provincia de Kherson para establecer esa vía de abastecimiento de agua potable. Así que ese es un poco el resumen de la importancia de este puente. Bueno, pues lo que termina ocurriendo, que pasa un camión bomba, o al menos eso es a nivel preliminar lo que parece que se puede concluir de los múltiples vídeos que han salido al respecto, explota este camión bomba, revienta el puente a varios niveles, también hace que explote un tren que estaba pasando por la línea de ferrocarril de este puente, que tenía combustible y genera una explosión tremenda, y esto lo que provoca es que el puente quede prácticamente inoperativo durante unas horas. Una de las carreteras del puente de Kerch en la península de Crimea sigue operativa, de hecho ya se ha reanudado el tráfico, pero eso no significa que no sea un ataque bastante vergonzante para Rusia. ¿Por qué? Pues porque ya os decía yo que es una pieza de infraestructura emblemática de la anexión de Crimea, que es un orgullo para la administración de Putin, ¿no? Del Kremlin, desde que se anexionaran la península en el año 2014, sino aparte también que es algo que deberían evitar a toda costa. O sea, si te hacen unos misilazos contra el puente, pues ok, pero que te pase un camión bomba y consiga colarse hasta la cocina y reventar el puente, que es una de tus piezas de infraestructura no solo emblemáticas, sino aparte también logísticamente trascendentales para mantener el pulso del conflicto. Es verdad que han recuperado una de las líneas de tráfico, pero hay otra parte que ha quedado destrozada. He leído a algunos expertos y estos ingenieros que han dado sus opiniones a lo largo de los últimos días. Parece que Rusia en principio sería bastante capaz de conseguir reparar esa parte del puente en las próximas semanas, ¿no? Lo de la línea de ferrocarril me parece que está un poco más en stand-by, porque al haberse producido, pues aparte de la explosión, el fuego posterior por culpa de ese tren que pasaba con combustible, pues falta ver si la estructura de verdad puede mantenerse, no solo con el paso de trenes per se, sino con el paso de trenes pesados, que esto es lo que puede ser realmente preocupante para Rusia, porque las vías de ferrocarril que conectan la Rusia continental con el frente en Ucrania, por Tokmak, por aquí, yo diría que pasa una línea de ferrocarril desde Donetsk, hace algo así, y luego se va hacia la parte occidental del país. ¿Qué ocurre? Que, claro, está demasiado cerca del frente, entonces está a tiro de piedra de las piezas de artillería ucranianas. Por eso se hacía más indispensable tener esta línea de ferrocarril, que veis esta línea de puntos blancos y negros, que conecta este puente del Kerch en la península de Crimea, pues en este caso con el frente de Kherson o con Melitopol y luego con lo que es el frente de Zaporilla, ¿no? Como dice Denis, yo creo que ese es un factor bastante importante a determinar, ¿no? Que es la incapacidad del contraespionaje ruso a la hora de poder impedir esta clase de ataques. Entonces, como digo, a varios niveles ha sido vergonzante para Rusia haber sufrido este ataque contra el puente de Kerch, y quería daros un poco el contexto de las reacciones que ha habido después de esa explosión, parece que llevada a cabo por el ejército ucraniano, sus fuerzas especiales y un camión bomba. Sabemos que han muerto 3 personas, los prorrusos en redes sociales están muy alterados porque los periodistas no estamos denunciando este ataque terrorista inhumano contra el puente. Evidentemente, si mueren civiles, por mucho que sea un ataque contra la infraestructura logística clave de una invasión también terrorista en muchos niveles, ¿no? O sea, eso no significa que yo no tenga que denunciar. Evidentemente, a mí cualquier tipo de ataque que implique la víctima de civiles inocentes es una mierda y se tiene que denunciar clarísimamente, pero no podemos hacer una equidistancia como la que pretenden los prorrusos en Twitter, que es, ay, bueno, pero es que no has denunciado esto, bien que denuncias todos los ataques de Rusia, hijo de puta, porque los rusos están lanzando ataques indiscriminados contra zonas civiles desde el principio del conflicto, habiendo matado a miles, decenas de miles de civiles. Cuando sepamos las cifras exactas, si es que las sabemos algún día, de lo que ocurrió en Mariupol. Y no solo eso, sino aparte también lo que han bombardeado a diestro y siniestro en otras muchas ciudades del frente y de lo que no es el frente, como ahora veremos. Una cosa que no he explicado es que si tú cortas el puente de Kerch, ¿vale? Y hay una intención de retirada por parte de las fuerzas rusas, tienes que retirarte por aquí. Pero es que uno de los rumores, la especulación en torno a la posible próxima ofensiva del ejército ucraniano es hacer así. ¡Pam! Cortar desde Zaporilla, que es esta provincia, pero la capital está aquí arriba, es lanzar una ofensiva hacia abajo, hacia Melitopol, y hacer un corte entre, los dos frentes rusos. Si haces un corte aquí, ya impides que todas las fuerzas rusas que están en esta parte del país huyan a Rusia a través de este puente terrestre y tengan que hacerlo a través de Crimea. Pero claro, a través de este puente que, como digo, en estos momentos solo tiene una vía de paso. Creo que uno de los errores, según mi punto de vista, que se comete al hablar de la guerra de Ucrania es hablar desde este punto de vista exclusivamente pacifista, que creo
que a muchos niveles, por supuesto, ¿no? Es por lo que se debería abogar, por buscar una negociación de paz, que no haya más conflicto, que no haya más víctimas civiles, no, ni siquiera víctimas militares, ¿no? O sea, debería ser el objetivo en prácticamente cualquier contexto. Pero seamos honestos con la realidad. Es Rusia la que ha rechazado las negociaciones en múltiples puntos de este conflicto. Es Rusia la que sigue liderando ataques indiscriminados contra zonas civiles. Es Rusia la que se ha demostrado que está practicando tortura, violaciones, represión en las zonas ocupadas, está reventando a bombardeos muchas ciudades del frente con ataques de artillería constantes que aterrorizan a la población, y ahora lo veremos con lo que ha pasado en esta jornada del lunes. Entonces, hablar de guerra en esos términos, como que esto es una guerra que han decidido batallar dos frentes, me parece tremendamente injusto. El conflicto es muy complejo, pero hay algo muy sencillo de determinar, y esto lo hemos comentado varias veces en este stream. Rusia es un ejército invasor que ha lanzado una agresión no provocada contra un país soberano cuyo territorio ahora es parcialmente ocupado por ese ejército invasor. Invasor y terrorista. Entonces, abogar por una negociación de paz en un momento en el que los ucranianos tienen la mano ganadora, al menos provisionalmente, tienen el momentum para recuperar su país, un país que a muchos niveles en los territorios ocupados está siendo oprimido, a mí me parece una falta de respeto contra los ucranianos. Que los ucranianos decidan sobre su propio destino. Y si Occidente, que son aliados de Ucrania, sigue armando a los ucranianos, eso no debería ser visto como una agresión contra Rusia. No, perdona. Ucrania es aliado a Occidente, Ucrania quiere seguir combatiendo esta guerra, y lo vemos a diario. O sea, puedes consultarle a prácticamente cualquier ucraniano que haya en las ciudades, a todos los periodistas que están sobre el terreno. Mira lo que dice la gente en la calle. La gente en la calle, sobre todo después de lo que hemos visto en estos últimos meses, con esos bombardeos ahora en Zaporilla, en esa capital que os decía, que están sufriendo esos bombardeos todas las putas noches, son gente que por supuesto lo único que quiere es que Ucrania expulse a los rusos de su país. Así que bueno, dejando eso a un lado, vamos a ver lo que ha pasado hoy. Tenemos bastantes vídeos de lo que ha ocurrido en Kiev, en Dnipro, por situaros un poco, ¿vale? Los ataques que se han producido por parte de Rusia con misiles balísticos se han producido contra ciudades como Dnipro la tenemos aquí, se han producido contra Zaporilla, que la tenemos aquí, esto fue anoche, Dnipro ha sido esta mañana, Kiev, que no recibía bombardeos de estas características desde hace meses, también se han producido, y luego en Lviv, una de las partes más occidentales del país, sobre todo más alejadas del frente. O sea, ¿cuánto hay por en medio? Dos Españas enteras entre el frente y el Lviv. Como digo, lo que ha pasado es esos ataques de estas últimas horas. Vamos a ver alguno de los vídeos. Esto es una central térmica, porque uno de los objetivos también ha sido atentar contra infraestructura civil, por ejemplo, para el suministro de electricidad o para el suministro de internet. Hemos visto una caída bastante importante de la actividad online, simplemente porque la gente no se podía conectar porque internet se ha caído en varias partes del país. También hemos visto creo que potencialmente millones de personas que se han quedado sin electricidad a lo largo de varias horas en el día de hoy. Este es uno de los vídeos de las explosiones. Hola. ¿Y baja ahora? Este vídeo yo no lo había visto. No me jodas. ¡Oh! ¡Hola! Esto, por ejemplo, es en el centro de Kiev. Una de las razones por las cuales están criticando tanto los ataques de Rusia de hoy. Además, este ataque ruso es excepcional, porque por primera vez en mucho tiempo de lo que llevamos de conflicto, Rusia ha dicho que han sido ellos los que han llevado a cabo el ataque. Por tanto, no hay opción para que los propagandistas de mierda prorrusos digan que esto ha sido Ucrania pegándose contra sí mismo, porque lo vimos, por ejemplo, con el ataque a la estación de tren de Kramatorsk, en la que murieron, que fueron 50 personas. Enseguida decían, no, que había sido un misil Tochka-U lanzado por Ucrania. O sea, esto lo que demuestra, ahora que Putin ha dicho que ha sido una represalia por el ataque contra el puente de Kerch en Crimea, esto lo que demuestra es que Rusia ha hecho esto desde el principio del conflicto, y que todas las demás movidas que nos han intentado vender los prorrusos, de que no, esto no ha sido Rusia, ha sido Crimea, que lo que quiere es permanecer en los titulares para recibir apoyo occidental, es una tomadura de pelo, es mentira. Rusia siempre miente, y esto por lo menos ya tenemos bastante claro, porque lo han admitido ellos mismos, el propio Putin, que esto es un ataque de Rusia, un ataque indiscriminado contra zonas civiles en uno de los puntos álgidos de tránsito urbano en la capital y en otras ciudades como Dnipro, y que ha tenido víctimas civiles. Sabemos por el momento 11 víctimas mortales. Por suerte esto ha sido primera hora de la mañana y por tanto no había niños ni familias. Luego aquí vemos también una guardería destruida.
Y esto es un puente bastante mítico de la capital, que es puramente civil. O sea, esto ya veréis tú qué tipo de trascendencia militar puede tener un puente de estas características. Esto es lo de, mira, a ver, lo del consulado alemán. Esto es en Dnipro, que también podemos ver, pues, el nivel de ataque al ladito de carreteras por donde pasan coches de civiles. ¿Por qué quiere hacer esto Rusia? Rusia en realidad, y esto me guío por lo que dicen los corresponsales que están en Moscú o los analistas que llevan siguiendo a Rusia desde hace muchos años, Putin a muchos niveles tiene que responder también al ala más nacionalista o ultranacionalista, tanto de su gobierno como de la sociedad civil rusa. Entonces, después de la vergonzante derrota de ese ataque contra el puente de Kerch en Crimea, la respuesta tiene que ser igualmente grave, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes vender que has respondido al mismo nivel contra Ucrania? Diciendo pues, que has atacado edificios gubernamentales en la capital, en Kiev. Es que es pura venganza, que no es solo desde el factor emocional, sino también desde ese factor propagandístico. Bueno, este vídeo es acojonante, no sé si lo habéis visto, de una chica que está grabándose después de uno de los ataques de misiles en Kiev. Flipo con que no haya pasado nada. Esta es otra explosión. Tío, ¿tú en ese momento qué haces? Porque aquí la gente... ¡Hostias! Hostia, no sabía que había un segundo. Pero fíjate que en realidad todos tienen la misma reacción, ¿eh? Todos paran en seco y no se mueven. Esto es la BBC. Es muy bestia este, ¿eh? Muy bestia. Y el último es este de aquí, un TikTok grabado en Zaporilla, en su casa con su gato, en uno de los varios bombardeos nocturnos que se han producido a lo largo de los últimos días. La puerta, fijaos, ¿eh? A mí este me parece el más terrorífico de todos, porque en Zaporilla, además, que hemos visto como varios edificios de apartamentos se han caído por completo después de uno de los ataques de misiles en los últimos días, es que sabes que te puede tocar en cualquier momento. Al final hay muchísimos edificios en Zaporilla, que es una ciudad de varios cientos de miles de habitantes, ¿no? Pero aún así, es que todas las noches tener que aguantar eso, tú imagínate. En fin, una nueva demostración de que la invasión rusa se traduce en este tipo de ataques indiscriminados, crímenes de guerra, así de claro.